Buenos días, estamos aquí con Carmen Aranegui, catedrática de la Universidad de Valencia, y querríamos aprovechar esta oportunidad pues para que nos cuentes un poco tu trayectoria profesional, empezando quizá por qué te atrajo la arqueología, por qué estudiaste arqueología. Yo estudié arqueología en la Universidad de Valencia y me licencié el año 1967. Y me atrajo la arqueología por el carisma de los profesores que impartían arqueología en aquella universidad en aquel momento. El director del departamento era el catedrático Miquel Tarradell y tenía como adjuntos a Enric Llobregat y a Gabriela Martín Ávila. Era el grupo que me pareció más alentador y más entusiasta y más moderno, y entonces yo creo que tuvo una influencia importante las personas que impartían los cursos en Valencia. Y entonces empezaste a ir a excavaciones con ellos desde el principio. Sí. ¿Cuál fue tu experiencia? Pues mi experiencia fue, por una parte, que en los contenidos teóricos, en unos programas que entonces empezaban con una obligada lección que se llamaba Concepto, Método y Fuentes. En este caso, la materia de arqueología estaba adornada de una bibliografía moderna para la época, porque participaba de esa bibliografía, pues por ejemplo, Godel, que entonces era una modernidad dentro de lo que eran los estudios de arqueología, o también Vicens Vives, que no era un arqueólogo, y de esa manera parecía que era una disciplina que vivía desde el momento presente de entonces. Y por otra parte era una enseñanza que no se concebía sin el trabajo práctico, en dos sentidos: ir a las excavaciones con toda, digamos, por necesidad, y vamos durante las vacaciones, a veces a poblados que estaban en la zona de Valencia, y luego en verano teníamos la posibilidad, que yo la aproveché, de ir a Polentia, donde excavaba la Fundación Bryant, y luego de ir también a Ampurias, porque las excavaciones de Ampurias estaban abiertas a una participación de universitarios de todas las universidades de España, pero muy concretamente nosotros siempre iba alguien a Ampurias, con lo cual teníamos la arqueología de campo muy presente, y eso siempre era también algo que creaba adhesión, ¿no? Adicción también. Y luego había también un desarrollo de las clases prácticas. A nosotros, sobre todo Gabriela Martín Ávila, nos enseñaba a clasificar cerámicas. Y entonces eso también era moderno, porque no todo el mundo sabía hacer eso. Y por ese motivo hice los estudios con mucha complacencia. Y después decidiste centrarte en el mundo ibérico, en el estudio del mundo ibérico. ¿Era por esta experiencia que habías adquirido en las excavaciones? ¿Cómo es que...? Sí, pues yo creo que la opción por el mundo ibérico era una opción entonces compartida por la investigación del momento, que no estaba ligada a la arqueología clásica, que parecía una arqueología entonces muy conservadora, y que por otra parte aceptaba un cierto despliegue de posibilidades metodológicas que se aproximaban más a la prehistoria. Y entonces eso quería decir un rango de métodos más abiertos, más modernos y menos, digamos, clásicos. Por lo tanto, teniendo en cuenta también que la zona de Valencia siempre se ha reconocido en la arqueología ibérica, la verdad es que acabamos un buen número de los alumnos de entonces, sea enfocados a la arqueología ibérica o bien a los problemas del contacto de la arqueología ibérica con otras culturas. Que eso fue también interesante, porque eso era un enfoque muy peculiar de allí, en aquella época.
La arqueología ibérica plantea un panorama que es un panorama mediterráneo, y eso se veía así y era algo que a mí me gustó. ¿Y cómo has visto que a lo largo de los años el enfoque que has tenido con la arqueología ibérica ha cambiado en cuestión metodológica, teórica? Bueno, claro, en definitiva es que yo estoy hablando de los años en que estudié y cuando me licencié y el profesorado que tuve, con un enorme agradecimiento a esa fase. Pero en realidad estábamos en un país, y en ese país y en la universidad entonces había que tomar una opción de conciencia política. Las universidades tenían minorías de estudiantes que estaban comprometiéndose para auspiciar un cambio en el país, y eso repercutió también en que, de la misma manera que se quería un cambio en el país, se quería un cambio en la arqueología. Y por lo tanto, una vez que entramos a finales de los años 70, mediados finales de los años 70, dejamos atrás aquello que nos han enseñado y buscamos unos nuevos caminos. Esos nuevos caminos se buscan desde cero. Lo anterior no había servido, pero entonces pensábamos que no había servido para todo lo que queríamos, y nos abrimos a un mundo que era un mundo de bibliografía básicamente anglosajona, que aprendimos sin referentes, sin tradición, y nos convertimos en unos orgullosos autodidactas. Y entonces lo descubrimos nosotros. Todo eso era del grupo generacional que se abrió. Eso nunca nos lo habían enseñado en ninguna clase de aquellas del concepto, método y fuentes, pero eso fue algo que nos pareció que nos situaba en el mundo al que queríamos llegar. De todas maneras, en Valencia también hubo mucha relación con Francia. Muchísima, porque una relación muy, muy particular. Eso lo hizo Tarradell. Tarradell había venido a Valencia desde su puesto en Marruecos, y en su puesto de Marruecos él aprovechó para hacer mucho trabajo, pero también para entrar en contacto con personas muy competentes de la Academia Francesa, porque Francia, no solo a Marruecos, sino también a Túnez y Argelia, enviaba a profesionales de nivel. Y por lo tanto él había conocido a Balou, él había conocido a Santas, él había conocido a los franceses de su momento, y por lo tanto había tenido opción a ampliar sus estudios en Francia. También con el enorme apoyo de Pericot, porque Pericot fue una persona que, a mi entender, mantuvo siempre la ambición internacional. Él fue director de los congresos de prehistoria internacionales, de la Sociedad Prehistórica, y en realidad él, digamos, siguiendo, quizá, creo que fue así, la trayectoria de Bosch Gimpera, que en esa escuela era el arqueólogo más internacional, mantuvo también Pericot los vínculos principalmente con Francia, que en el caso de Tarradell se reforzaron por las amistades que hizo estando en Marruecos. Sí. Y por lo tanto, nosotros sí que sabíamos lo que era la escuela de los Annales, sí que lo sabíamos. Y por supuesto sabíamos quién era Brodel, y por supuesto sabíamos quién era Villard, y por supuesto Tuñón de Lara, que era ¿Y ves que hubo alguna influencia o que implementasteis de alguna manera estas influencias que estabais recibiendo de Brodel? Sí, nosotros las teníamos, digamos, como una excepción, porque nos parecía que en el resto de España el estudio de la historia estaba muchísimo más atrasado. Y sin duda eso fue porque en Valencia ocurrieron dos cosas que fueron importantes. Por un lado, la coincidencia de varios profesores que elaboraron aquel manual de introducción a la historia de España, que era de Lluvieto, Regla, Jover y Seco. Eso fue la sustitución del manual de Aguado Bleye, que hay que leerlo para saber el cambio que supuso esta nueva opción, que era ya moderna entonces. Y por otro lado, ya a nivel particular, ese mundo de anal, que era saber bien los datos, pero sobre todo
tener una posibilidad de interpretarlos desde el punto de vista social, se tradujo en una iniciativa que yo creo que en su momento fue una ventana que se abrió por poco tiempo, pero se abrió, que fue aquella primera reunión de la economía antigua de la península ibérica, que se publicó por partida doble. Por un lado, la editorial Vicens Vives publicó las ponencias y las comunicaciones se publicaron en un número de la revista del departamento. Tarradell nos comentó que esa reunión le había parecido frustrante, porque en realidad cuando se miran los textos, salvo uno o dos, entienden la economía de una manera muy poco competitiva. Es descripción de datos, es recurso a las fuentes, pues tejían el lino, pescaban y hacían garum, un recurso a las fuentes. Y si era arqueología puramente descriptivo, apenas había interpretación, solo hubo un trabajo que era un poco más en la orientación. Y por orientación, ¿qué quería decirse entonces? Pues no cualquier cosa, quería decirse algo que tuviera un entronque con el materialismo histórico, porque era la corriente que suponía una alternativa al historicismo cultural que imperaba, y por lo tanto era por ese lado por el que en realidad se había planteado una convocatoria que no tuvo una estricta continuidad. ¿Me puedes contar cómo tu experiencia de docente? ¿Entraste a dar clase? ¿Cuándo? ¿Cómo cambió durante tu vida profesional de docente? ¿Cómo ves? ¿Cuál ha sido tu aportación? Pues verás, yo entré a ser docente. Yo disfruté de una beca de formación del profesorado de entonces y empecé a dar algún pequeño curso de alguna clase práctica, algún pequeño tema, pero eso se precipitó por dos acontecimientos. Por una parte, porque sin que fuera una cosa prevista, Enrique Llobregat sacó la oposición de Alicante. Gabriela Martín Ávila se fue a Brasil y Tarradell, por unos asuntos que incumbieron a su familia, se desplazó a Barcelona. Con lo cual, en Valencia nos quedamos un departamento muy joven y con una responsabilidad que tratamos de llevar adelante. Fundamentalmente entre Milagros Gil Mascarell Boscá, que falleció, desgraciadamente hace 20 años falleció, luego estaba Gerardo Pereira, que también ha fallecido recientemente, Bernat Martí Oliver y yo. Pero digamos que sobre todo las chicas luchamos como leonas porque no nos quitasen lo que habíamos ganado y tratamos de que no nos absorbiera historia antigua y de que nos permitieran seguir en la brecha. Un ejemplo de esa brecha tiene imagen, o es una imagen, en una ponencia que presentamos a un coloquio internacional que se hacía en Morella sobre prehistoria. Era un coloquio y en el que se hablaba de modelos, y yo me acuerdo que los de Valencia todos juntos fuimos allí a hablarles de un modelo reproductivo que habíamos trabajado con Miquel Barceló también, y que el señor Laplace nos dijo, pero bueno, lo que tienen que hacer es saber tipologías, y yo, que era entonces mucho más joven, claro, yo me levanté y le dije, mire ustedes han inventado el léxico, pero no saben hacer frases, y nosotros sí. Y me fulminó, yo no he hecho nunca prehistoria y por lo tanto a mí no me incumbió mucho, pero quiero decir que teníamos algo así como una especie de destino, que era cambiar, digamos, el carácter conservador, el carácter vetusto de los estudios de arqueología. ¿Y lo conseguisteis? Sí, lo conseguimos bien o mal, pero en definitiva, pese a que estuvimos un tiempo sin catedrático y sin un apoyo muy fuerte de la estructura universitaria, teníamos muchísimos alumnos, seguimos haciendo excavaciones sin parar, como nos habían enseñado. Yo he estado hasta el 2009 haciendo personalmente campañas de excavaciones todos los años de mi docencia, todos los años.
y eso es algo que me ha satisfecho, pero por otra parte que lo heredé, eso lo heredé. Y luego por otra parte, pues atenta en cierta medida a estar al tanto de las corrientes de interpretación de la arqueología. Lo que había aprendido sin duda me sirvió, y luego creyendo que eso ya no servía para mucho, también estuve atenta a otros movimientos, incluso en el momento actual también lo he estado. ¿Podrías decir que hay un sello de identidad de Valencia, de la prehistoria, de la protohistoria en Valencia? Y no sé, en este caso, ¿cuál sería? Bien, yo creo que hablar de un sello de Valencia es demasiado pequeño. En Valencia, tanto en la universidad como en el Museo de Prehistoria, ha habido mucho contacto con Cataluña, y ese contacto con Cataluña está claro cuando Pericot excava la cueva del Parpalló, por ejemplo, y hace muchas excavaciones. Las excavaciones principales de Tarradell y de Pericot tienen lugar en Valencia, y entonces diríamos que en ese sentido ampliaría un poco lo de Valencia, tradición, Bosch, Pericot, escuela. A mí no me gusta llamar escuela a estos movimientos, pero esa era la tradición, no era estrictamente solo Valencia, y por lo tanto creo que sí que hay un cierto sello, pero que no está tan restringido a Valencia. Es un poco, digamos, toda el área valenciana y catalana, ¿no? Y, por otro lado, cambiando de tema, el tema de la mujer, ¿cómo piensas que el ser una de las pioneras dentro de la arqueología valenciana puede haber influido en tu quehacer profesional y en lo que has escrito, en quién has dirigido? Sí, bueno, pues el resultado es que yo ya tuve, como digo, un referente, porque Gabriela Martín Ávila nos dio unas clases estupendas y a mí, desde luego, me abrió muchas expectativas. Por otra parte, dentro de ese tipo de referente, porque sin referentes es muy difícil actuar, hay que decir que quedó bien claro que tendríamos que ser muy aplicadas, que sin estar muy bien preparadas, si teníamos fisuras, no íbamos a salir adelante. Pero en definitiva, sí que teníamos la posibilidad de lograrlo. Ahí estaba el caso de la generación de Gaby, que fueron unas cuantas mujeres consistentes en su formación, y nosotras intentamos verlo así. No nos dimos cuenta, en principio, de lo que nos esperaba. Es decir, que la verdad es que el que con naturalidad lográramos una carrera universitaria ascendente no era tan sencillo por el hecho de ser mujeres, pero como la ignorancia en ese sentido es muy atrevida, nos pareció que no teníamos por qué renunciar a nuestras expectativas y teníamos que seguir los cauces sin ningún tipo de problema. Yo el problema lo vi cuando hacia los años 80 hubo una masificación de la Universidad Española. También se aumentó el número del profesorado, y entonces vi que había muchas mujeres que estaban muy bien preparadas, pero que se quedaban a un segundo nivel, que les dejaban el paso a los chicos. E incluso en realidad diría que a nivel de staff es la época en que se masculinizó mi departamento. Vale. Bueno, que no quiere decir que sea estrictamente negativo, sino que fue así. Fue así, las mujeres se quedaron en un segundo puesto. ¿De motu propio o por las circunstancias? Pues es muy difícil deslindar una cosa de la otra, porque parece que sea de motu propio, pero en realidad también el ambiente general influye. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Nada.